בסוף הכל ישתלם, גם הכאב ייעלם. תראו איך הכל יבוא אל מקומו בשלום, ובן אישה יגיע עידן חדש יופיע. הבוקר יעלה, השמש תזרח. Bueno, buenas noches a todos los que están acá presentes para la clase de hoy. Esta clase, que se titula El regalo de una nueva oportunidad, habla sobre la importancia, el poder y el significado de la Teshuvá. Esta clase va a ser en memoria, y el resto de la serie, va a ser en memoria de Abraham Yitzhak Ben Estrella, Zichrono Libraja, que su alma tenga un ascenso en los niveles superiores, en los mundos espirituales. Así que esta serie será en memoria de él. Bien, la clase de hoy como les dije, vamos a tocar el tema de la Teshuvá, pero lo vamos a tocar de dos aspectos diferentes, dos aspectos distintos. Primero vamos a ir al aspecto más conocido de la Teshuvá, que sobre eso se va a basar las primeras diapositivas. Después, sobre el final, cuando hablemos del segundo punto, que es el más profundo y el más interesante, voy a volver a la cámara entera, así sin la diapositiva, para poder cerrar el punto de una forma mucho más, bueno, no lo podía subir a un PowerPoint, a una diapositiva, entonces decidí hacer la primera parte en diapositiva y la segunda parte así por cámara de manera frontal. Primero, ¿por qué estamos dando estas clases, esta serie de clases a partir del día de hoy? Es porque hoy estamos comenzando, hoy es el primer día del mes de Elul, estamos comenzando 40 días muy importantes que van de menor a mayor en el calendario judío. Comienza con el primer día del mes de Elul. ¿Qué es el mes de Elul? El mes de Elul es el último mes del año según el calendario hebreo, y como todo cierre, el cierre tiene que ser un cierre positivo, un cierre bueno, fuerte, potente, cosa de que el año se termine de forma, digamos, en alza y no en baja. Esperemos que este año también, el calendario hebreo que termina este mes, termine también con todas las cosas negativas, y como decimos en la tefilá, Tichle Shana, en la tefilá de Rosh Hashanah, Tichle Shana Bekilelotea, Tajel Shana Ubirjotea, que el año se termine con todas sus maldiciones y que comience un nuevo año con sus bendiciones, pero que las bendiciones ya empiecen a partir del último mes de este año, el mes de Elul. Para empezar, quería preguntarle si alguna vez, vamos a pasar a la segunda diapositiva, si alguna vez se preguntaron cuál es el propósito de nuestra vida. Si alguna vez nos detuvimos y nos pusimos a pensar para qué nacimos, qué hacemos en este mundo, cuál es el propósito, hacia dónde vamos, por qué nosotros que somos personas creyentes y creemos que Dios creó un mundo, si Dios creó un mundo no lo habrá creado sin ningún propósito, sin ningún objetivo. Entonces, ¿cuál es este objetivo para Dios? ¿Y qué rol cumplo yo en este mundo creado por Dios? Pero la clase de hoy no se va a detener, en realidad no está yendo no apunta hacia el propósito de nuestra vida, sino lo que quiero decir es que la idea de un propósito, si yo pienso que la vida tiene un propósito, es necesario que nosotros evaluemos nuestro camino y lo que estamos haciendo hasta este momento, lo que vamos transitando de nuestras vidas, para ver si nos están acercando hacia ese propósito o si nos están alejando de ese propósito. Es decir, que la idea de un propósito, como dice ahí el texto, nos abre la necesidad de un balance, y ese balance también nos lleva a una introspección, y eso es lo que sucede en el mes de Elul, cuando una persona, un hombre de negocios, tiene un comerciante, empresario, tiene sus negocios, fin de año, es época de balances, la persona hace todos los balances de cómo le fue durante el año. Lo mismo también nosotros tenemos que hacer nuestro propio balance en el mes de Elul para ver cómo nos fue en este año.
en realidad, el balance tiene que ser, a ver un momento, voy a silenciar micrófonos. Bien. El balance tiene que ser en realidad, durante cada día en realidad uno tiene que hacer el balance de ese día, pero hay un balance que es anual, que es general, que va en el mes de Elul. ¿Qué pasó en el mes de Elul? ¿Por qué el mes de Elul es tan importante? Ocurrió algo en particular. El mes de Elul, dice el Kitzur Shulchan Aruch, ¿qué es lo que aconteció en el mes de Elul? Los días desde Rosh Chodesh Elul, o sea, desde el primer día del mes de Elul hasta después de Yom Kippur, son días de favor divino y aceptación. Es decir, que Dios en estos días está más presente, se podría decir, entre comillas, tratando de escuchar lo que nuestros pedidos, de tratar de escuchar nuestro acercamiento para poder acercarnos a Él, aunque durante todo el año el Santo Bendito Sea acepta el arrepentimiento de aquellos que regresan a Él de todo corazón. Sin embargo, estos días son insuperables y más adecuados para el arrepentimiento, porque son días de misericordia y favor. En Rosh Chodesh Elul, Moshe subió al monte Sinaí para recibir las segundas tablas. Permaneció allí durante 40 días y descendió el 10º día de Tishrei, cuando se completó la expiación. Esto nos dice el Shulchan Aruch, y ahora yo le voy a comentar qué fue lo que pasó. El pueblo judío recibe la Torá, esto ya lo vimos la semana pasada, el pueblo judío recibe la Torá y los 10 mandamientos de Dios, recibe los 10 mandamientos de Dios. Dios le entrega a Moshe las primeras tablas de la ley, y después de 40 días estar en el monte Sinaí, Moshe baja y se encuentra con que el pueblo judío había pecado con el becerro de oro. Y él rompe esas tablas y se queda reprochando al pueblo para que ellos puedan arrepentirse de lo que habían hecho, y trata de interceder frente a Dios, hasta que el día de Rosh Chodesh Elul, el primer día del mes de Elul, Dios le dice a Moshe: agarrá unas tablas, ¿sí? Agarrá 2 pedazos de piedra y subí con ellos a la montaña. ¿Por qué? Porque yo te voy a entregar de vuelta, voy a hacer con vos un nuevo pacto con el pueblo de Israel. En ese momento también Dios le revela a Moshe sus 13 atributos de misericordia, y él le dice: esta va a ser la llave para ingresar, para despertar misericordia en mí. Eso fue el día de Rosh Chodesh Elul. Y a partir de ahí, Moshe subió al Har Sinai durante 40 días hasta la festividad de Yom Kippur, que en la fiesta de Yom Kippur, Hashem le dice, el día del perdón: Salachti kitvareja, yo perdoné al pueblo, tal como vos me pediste. Y es por eso que nosotros no podemos separar, si bien Rosh Hashanah y Yom Kippur son 10 días de Teshuvá, y son días muy importantes, pero en realidad no podemos separar el mes de Elul de las altas fiestas. No podemos separar estos 30 días que pertenecen al mes de Elul de Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque en realidad el propósito es el mismo. El propósito del mes de Elul es la introspección, es el balance, como dijimos anteriormente, y es el arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Esa es la gran pregunta que vamos a tocar en la charla de hoy. ¿Qué es la teshuvá? ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer para arrepentirme? ¿Y qué significa el arrepentimiento? Antes de eso vamos a ver sobre el mes de Elul. Hay varios versículos que en la Torá nos dan una señal al significado del mes de Elul. Pero nosotros vamos a ver uno en particular que está en Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares, de Shlomo HaMelech, del rey Salomón. Hay un pasuk que dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. El Shir HaShirim está escrito como una relación amorosa entre hombre y mujer, siendo el hombre Dios, la mujer el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel dice: Ani le dodí, yo soy de mi amado, o sea, yo soy de Dios, vedodí li, y mi amado es mío. Nosotros vemos que las primeras letras de cada una de estas palabras conforman la palabra Elul, que es el nombre de este mes, ¿sí? Por eso ahí van a ver la Aleph, la Lamed, la Vav y la Lamed, ¿sí? Las puse en otro color para que vean que forma la palabra Elul. Ani le dodí, vedodí li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es decir, en el mes de Elul
el ser humano, nosotros, el Yehudí, se acerca a Dios, y automáticamente cuando uno quiere acercarse a Dios, Dios lo está esperando con brazos abiertos y acepta, digamos, su arrepentimiento, acepta su retorno. Otra cosa también que nos muestra la relación entre el mes de Elul y Rosh Hashanah y Yom Kippur son las últimas letras de estas 4 palabras. Las 4 terminan con la letra Yud, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Que eso, el valor numérico de la Yud es 10, entonces 10 por 4 nos da 40, es decir que el mes de Elul, como está reflejado en este versículo, Ani, Ledodi, Vedodi, Li, dan comienzo a un ciclo de 40 días que están relacionados con este concepto de acercarse a Dios, y Dios nos está esperando para acogernos en su palacio, ¿sí? Acogernos en su trono, en el lugar más íntimo de Él. Y eso hay un ejemplo que se da, es de una persona que estaba, durante el año se quería acercar al rey, y él no podía, pero una vez al año el rey sale al pueblo, sale al campo, sale a la ciudad, recorre las calles, tiene contacto con su pueblo. Entonces todo aquel que quiere puede acercarse y acercarse al rey directamente y pedirle lo que él quiere, y el rey lo acepta a todos con una sonrisa. Y eso es lo que pasa también en el mes de Elul. Si bien todo el año nosotros podemos acercarnos a Dios, arrepentirnos, retornar a Dios, de todas formas hay un día en el año un mes en el año, 40 días en el año, en los que Hashem, Dios nos está esperando a nosotros, en realidad son 30, que son los 30 días del mes de Elul, y aquellas personas que se acercaron a Hashem en el mes, aprovechando que Él estaba en el campo, estaba esperando que nosotros nos acerquemos a Él, entonces van a llegar mejor parados para la fiesta de Rosh Hashanah, que es el día del juicio. Esto es lo que nosotros vemos en los versículos, el concepto del mes de Elul. Pero también la palabra en hebreo de arrepentimiento es teshuvá. La palabra teshuvá se divide en 2, tashuv, hei. ¿Sí? Tashuv es volver, retornar, y hei es la letra que representa el nombre de Hashem. En otras palabras, que el arrepentimiento, ¿qué significa? Es retornar a Dios, es retornar a Hashem, es retornar a nuestra esencia, es retornar a nuestra fuente y raíz. Y ahora vamos a ver acá un texto extraído del Igeret Teshuvá, del libro del Tanya. Dice así: ahora bien, la mitzvah de arrepentimiento, el teshuvá, según lo requiere la Torá, es exclusivamente el abandono del pecado. Esto significa que la persona debe resolver con sinceridad perfecta que nunca volverá a la necedad, a rebelarse contra el reinado de Dios. Este es el significado básico del término teshuvá, arrepentimiento, que en realidad la palabra teshuvá en hebreo, esto es un paréntesis que lo estoy diciendo yo, no está escrito acá, teshuvá significa retorno, volver, retornar. El arrepentimiento, lo que el mundo traduce como arrepentimiento, nosotros, el significado real es retorno. ¿Por qué? Es regresar a Dios con todo su corazón y alma para servirlo a Él y observar todos sus mandamientos. Pues así declaran las Escrituras, que el impío abandone su senda, el inicuo sus pensamientos, y que regrese a Dios. Es decir, que el concepto básico de la teshuvá está compuesto por 3 cosas. Primero, abandonar el pecado, o sea, abandonar la transgresión, las cosas malas que estamos haciendo, y retornar a Dios significa tomar la decisión, o sea, empezar a hacer el bien y tomar la decisión de que a futuro no vamos a volver a reincidir en eso malo que estamos haciendo. Y por eso la teshuvá se la llama retorno, porque cuando una persona nace pura, nace limpia, nace sin transgresiones, y cuando la persona transgrede y después se arrepiente, está retornando a su primer estado, que es un estado de pureza, un estado de limpieza, sin transgresiones. Y acá, antes de pasar a la parte más interesante de la teshuvá, al nivel más profundo de la teshuvá, quiero comentar, quiero aclarar que cuando uno habla del arrepentimiento y habla de Rosh Hashanah y habla de Yom Kippur y que Dios perdona a la persona, hay un punto que no se nos puede escapar. Yom Kippur perdona
Yom Kippur expía por los pecados que el ser humano comete frente a Dios o ante Dios. No expía y no perdona por los pecados que una persona le hace frente o hacia su compañero. Es decir, si yo voy y le hago algo malo a un compañero, a una persona, a cualquier persona, le hago algo malo, y después voy y me arrepiento frente a Dios y le digo, Dios, yo pequé y le hice mal, transgredí frente a esta persona, le hice tal y tal cosa, Dios no perdona hasta que la persona vaya a pedirle perdón a su compañero. Lo que nosotros hicimos frente a Él, nuestros errores frente a Dios, Dios los perdona. Nuestros errores frente a nuestros semejantes, frente al resto de las otras personas, Dios nos exige que vayamos a pedir perdón. Si nosotros no fuimos a pedir perdón, entonces, ¿por qué Dios nos va a perdonar en nombre de los demás? Si yo no tengo la grandeza de poder ir y decir, discúlpame por tal y tal cosa que yo te hice, entonces, ¿por qué Dios nos va a perdonar? Entonces, este es un punto que hay que tener en claro. El mes de Elul no es únicamente el retorno hacia Dios, es también el retorno a esa amistad, a esa unión que hay entre las personas y muchas veces se ve dañada por la actitud de alguna de estas dos personas. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a una parte un poco más profunda, vamos a comenzar la parte un poco más profunda del nivel de Teshuvá. Y para esto vamos a hablar un poco sobre la definición del tiempo. ¿Qué es el tiempo en este plano físico, mundano, en la creación de Hashem? Entonces el tiempo se compone por tres partes: pasado, presente y futuro. ¿Qué es lo que pasa? Y todo el mundo vive pasado, presente y futuro, que el pasado está representado por aquellos recuerdos, aquellas actitudes, aquellas cosas que yo hice en el pasado, o también puede llegar a ser situaciones familiares, ¿sí? En forma, digamos, la infancia que yo tuve, la adolescencia que yo tuve, las cosas que me hicieron a mí, o cosas que yo hice, errores y equivocaciones, todo eso hace parte de mi pasado. ¿Ok? Por otro lado, tenemos nosotros el futuro. ¿Qué es el futuro? El futuro está compuesto es la imaginación, porque nadie sabe en realidad lo que va a pasar a futuro. Una persona puede llegar a suponer lo que va a pasar, pero no puede estar seguro de lo que va a pasar. Entonces, en realidad, todo lo que nosotros planificamos a futuro está únicamente en nuestra imaginación. Hasta que nosotros no lo llevamos a cabo, eso está en nuestra imaginación, porque todavía no pasó. Lo único que sí nosotros poseemos, lo único que sí es nuestro, y que nosotros lo podemos vivir, es el presente. Y dicen, el maestro Hasídicos dicen que vivir el pasado, es decir, culpar al pasado y decir, por ejemplo, si tan solo hubiese hecho tal y tal cosa, si en vez de haber hecho tal cosa hubiese elegido otra cosa, y la gente empieza pensando qué hubiese pasado si hubiese dicho esto, si hubiese obrado de otra manera. Todo eso, dicen los maestros hasídicos, es herejía. ¿Por qué es herejía? Porque el pasado ya no está. Y si vos te quedás viviendo el pasado, entonces te estás perdiendo el libre albedrío, el poder de tu elección del presente. Porque vos estás todo el tiempo pensando qué hubiese pasado si. Entonces te estás remontando todo el tiempo al pasado en vez de vivir el presente. En otras palabras, lo único que nosotros poseemos es el presente. El futuro, hay dos palabras que se utilizan mucho para el temor a Dios o el miedo a las cosas, es irá vafajad, irá y pajad. Que las dos, una se puede traducir temor y la otra se puede traducir miedo. ¿Cuál es la diferencia? Que el miedo es miedo a lo desconocido. ¿Sí? Una persona cuando no conoce algo, tiene miedo. Cuando una persona conoce algo, conoce el tema, entonces tiene temor. ¿Sí? Tiene temor a lo que pueda llegar a pasar. Acá entonces cuando una persona está viviendo hacia futuro y empieza a pensar qué va a pasar mañana y qué voy a hacer y empieza a tener miedo y todo eso, es porque es miedo de lo desconocido.
Entonces, ¿para qué tener miedo de lo que va a pasar mañana si eso está en la imaginación? Todavía no pasó. Como dice, hay un dicho, dice Abar, un dicho de nuestros sabios, se Abar Ain, Eatida Dain, Veobekerefain, Dagaminain, dice el pasado ya no está, el futuro todavía no llegó, y el presente pasa como con el parpadear de los ojos, entonces ¿de qué tenemos nosotros problemas? Ahora, abriendo este tema del poder del tiempo, del poder de la hora, vamos a ver un versículo en el libro de Bereshit sobre Adán y Eva. Nos dice la Torá, Vayomer Hashem Elohim, Hena Adam haya kehad mimenu lada tov hara, ve'ata pen yishlach yado ve'lakach gam etz hachaim ve'achal ve'chai leolam. Adán y Eva transgredieron comiendo el fruto del árbol del conocimiento. Entonces dijo Dios, lo leo en español, el hombre se ha vuelto ahora como uno de nosotros en conocer el bien y el mal. Ahora se le debe impedir alargar la mano y también tomar del árbol de la vida. Puede comerlo y vivir para siempre. Entonces, si ella comió del árbol del conocimiento, puede llegar a comer también del segundo árbol prohibido, que era el árbol de la vida. ¿Sí? Por eso Dios los termina sacando del jardín del Edén. Lo interesante es que acá Dios utiliza para decir la palabra ahora se le debe impedir, y ahora utiliza la palabra beatá. Beatá en hebreo, todos conocemos la palabra atá con la letra alef, que significa voz, pero existe también otra palabra atá, que es con la letra ain, en hebreo significa ahora. Dice, está escrito ahí Rashi, uno el principal comentarista de la Torá, dice, ¿qué significa? Perdón, no Rashi, esto es un Midrash, perdón. No dice, creo que la Mejilta dice, Beatá, cuando Hashem en la Torá utiliza la palabra Beatá y ahora, en Atá el Teshuvá. Siempre que Dios utiliza la palabra Beatá es porque nos está abriendo a nosotros ahí una puerta para el arrepentimiento y para el retorno. Nos está dando una nueva oportunidad en nuestras vidas. ¿Y de dónde lo aprende? ¿De dónde lo aprende el Midrash? ¿Cuál es digamos, el versículo donde se apoya? Es Sheneemar. Ahora se va 5 libros más adelante, al libro de Dvarim, y nos dice, hay un versículo en la Torá que dice, Beatá Israel, y ahora Israel, más Hashem lo queja Doresh Begomer. ¿Qué es lo que Dios te está exigiendo? Tan solo es que le temas. Eso dice el versículo, Beatá Israel, y ahora Israel. Moshe le está hablando al pueblo de Israel y les dice, y ahora, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Que es tan solo que le temas? Eso es lo único que te está pidiendo. Y ahí, ese versículo está hablando de la Teshuvá, está hablando cuando Moshe reprocha al pueblo de Israel antes de su muerte, antes del ingreso a la tierra de Israel. Moshe les está diciendo, Dios lo único que les pide es que dejen todas las cosas malas, que dejen esas malas acciones, esas transgresiones, esa ambición por las cosas materiales, tan solo les pide que le teman. Entonces viene el Midrash y nos dice la palabra Beatá, y ahora está directamente relacionada con la Teshuvá, con el retorno, con el arrepentimiento a Dios. La pregunta es, entonces, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con el ahora? ¿Qué relación tiene el arrepentimiento con el vivir el presente? Con la palabra Beatá, y ahora Israel. Y cada vez que te dice la Torá te dice la palabra y ahora, te está hablando de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Arrepentimiento es que yo hice algo malo y quiero dejar de hacerlo. Y a futuro digo, no lo voy a hacer más, lo digo y lo siento, y enmiendo todo lo que hice en el pasado para poder comportarme bien para el futuro. ¿Qué tiene que ver eso con el ahora? Por otro lado, nosotros vemos, en otro lugar en la Torá, hay un pasuk que dice, también Moshe le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? El libro de Dvarim, Parshat Kitabó, dice, Ayom hazeh Hashem Elokeja metzavcha la'asot et hachukim ha'ele, ve'et hamishpatim, ve'shamarta ve'asita otam bechol levavcha u'bechol nafsheja. Hoy Dios, le dice Moshe al pueblo de Israel, hoy, Dios, tu Señor, te está ordenando obedecer todas estas reglas y leyes. Debes cumplirlas cuidadosamente con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuándo le dice Moshe esto al pueblo de Israel? Después de 40 años de haber
estaba en el desierto, después 40 años después de haber recibido la Torá, donde Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, le había transmitido y le había ordenado muchísimas mitzvot, y el pueblo judío las tenía que cumplir. Entonces, ¿por qué Moshe dice, hoy Dios tu Señor te está ordenando? ¿Cómo hoy? Hace 40 años que Dios me viene ordenando cosas y yo tengo que cumplir. Sobre eso dice Rashi, Ayom Hazeh, cuando la Torá nos dice, cuando Moshe le dice al pueblo de Israel, Ayom Hazeh, este día, Hashem Elokeja Metzavcha, Dios te está ordenando, dice Rashi, Bechol Yom Yu Beineja Hadashim, Keilu Bo Bayom Nitztavita Alehem. Es decir, acá la Torá, Moshe le está diciendo al pueblo de Israel, cuando ustedes vayan a cumplir las mitzvot, no las cumplan como algo arcaico, como algo que Dios nos entregó a nosotros hace mucho y bueno, la tenemos que cumplir, ¿qué podemos hacer? Sino cada día y día, cada mitzvah y mitzvah que vos vas a cumplir, tenés que sentir que ese mismo día la recibiste por primera vez. Es algo nuevo, es algo novedoso. Hashem te acaba de dar una orden. Y si Hashem te acaba de dar una orden, la vas y la cumplís con entusiasmo. Con ese entusiasmo, con esas ganas que vos cumplirías cualquier orden de un rey, y más siendo Hashem, el rey de reyes, el mismo día que te la da, con esas ganas y con esa fuerza vos tenés que cumplir también cada una de las mitzvot el día que sea. El día que te venga la mitzvah en tus manos para cumplirla, si hoy, mañana Shabbat, ese Shabbat cumplilo como si fuese tu primer Shabbat. Te pones tefilín a la mañana para hacer tefilá, ese es el primer tefilín que vos te pones en tu vida. De esa manera eso es lo que nos dice Ayom Hazeh Hashem Elokeja Metzavcha. En esa misma parashá, acá las letras se me mezclaron un poco, dice, en esa misma parashá, unos versículos después, dice, Moshe, Asketu Shma Israel, escuchá Israel, sí, Moshe y los sacerdotes levíticos le hablaron a todo Israel diciendo, presta atención y escucha Israel, hoy te has convertido en nación para Dios tu Señor. De vuelta, Moshe está hablando antes de morir. ¿Cómo hoy te has convertido en nación? Y Matán Torá fue 40 años antes. ¿Qué quiere decir que hoy te estás convirtiendo en una nación para Dios? Sobre eso, el mismo Rashi, unos versículos después del Rashi anterior, te dice prácticamente lo mismo. Hayom Hazeh Nieta Leam, ¿qué significa que el día de hoy te convertiste en un pueblo? Bechol Yom Yu Beineja Keilu Hayom Bate Imo Bibrit. Cada día vos tenés que considerar esa unión con Dios como si fuese que hoy fue el momento de ese pacto. Hoy entraste en un pacto divino con Dios. No ayer, no anteayer, no hace un año, no hace 3.500 años. Hoy, el pacto, la persona lo tiene que vivir como algo actual, como algo novedoso, llevarlo con uno mismo. Ahora ustedes fíjense que está el mismo patrón. Por un lado decimos Beatá y ahora, el presente es la Teshuvá. Por otro lado tenemos el Ayom Hazeh, el día de hoy, es revivir las cosas con novedad, ¿sí? Como si fuese algo nuevo. Es decir, que acá la Torá nos muestra la importancia del tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo presente. No nos habla del pasado, ni tampoco nos habla del futuro. La Torá nos habla del presente. Y si la Torá nos habla del presente es porque hay un mensaje poderoso en ese presente, en el presente que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos ayuda entonces a crecer y qué es lo que nos obstaculiza? Esta es la parte que vamos a ver ahora. Acá voy a dejar de compartir el PowerPoint y me van a ver ahora en pantalla completa y vamos a desarrollar un poco este tema de la hora, el poder de la hora y cómo eso se relaciona con la Teshuvá y qué tiene que ver eso con el mes de Elul. Entonces, para eso voy a dejar acá esta pregunta. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a crecer? Todos nosotros tenemos ambiciones. En el mejor de los casos es una ambición espiritual. En el caso más terrenal es una ambición material. Pero todos tenemos ganas de crecer, ¿sí? ¿Por qué tenemos ganas de crecer? Simple. Porque el crecimiento es vida. El no crecimiento, el estar estático, el estar en un mismo lugar, en una misma posición, todo el tiempo y sentirnos cómodos en esa zona de confort, eso es lo opuesto a la vida. En la vida uno crece, cuando uno nace crece, uno empieza siendo bebé y termina siendo una persona adulta y grande. Es decir, que la vida lleva un crecimiento, un desarrollo. Y eso también es esa es la diferencia entre el ser humano
y los ángeles. Los ángeles son estáticos, ¿sí? Y los seres humanos son mealhim. ¿Qué significa mealhim? Son andantes, caminantes, es decir, tienen la capacidad de superarse día a día, de desarrollar todas sus cualidades en la conciencia, o sea, intelectualmente, emocionalmente. La persona puede desarrollarse y tiene no solamente la capacidad, sino también la obligación de superarse día a día. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos ayuda a crecer? ¿Y qué es lo que nos obstaculiza en ese crecimiento? ¿Cuáles serían, si nosotros tendríamos que señalar un obstáculo, cuál sería ese obstáculo? Bien. Dice en Pesaj, nosotros leemos en la Agadá de Pesaj, decimos, Bejol Dor Vador, Hayab Adam Lirot et Atzmo, Keilu Yatzá mi Mitzrayim. En cada generación, el ser humano tiene que sentirse, verse a sí mismo como si él hubiese salido de Egipto. Dice, la misma Agadá dice, nosotros cuando recordamos la salida de Egipto, ¿cuándo la tenemos que recordar? 2 veces, todos los días 2 veces. Durante el día y durante la noche, ¿sí? Como dice, Yemeja Yeja Yamim, Kol Yemeja Yeja, la vía Leilot, cuando dice la Torá, todos los días de tu vida los días de tu vida se refiere al día. Cuando dice todos los días de tu vida, ¿por qué le agrega la palabra todos? Es para incluirte también la noche, decir que la persona tiene que sentirse como si él estuviese saliendo de Egipto, tanto de día como de noche. Este concepto de Egipto no es un concepto del pasado. No es la idea de que el pueblo judío salió de la esclavitud de Egipto y ahí quedó y nosotros somos producto de esa esclavitud. Y hoy nosotros recordamos y festejamos porque a nuestros antepasados Dios les otorgó la libertad. No, no es eso. Cuando la Torá nos dice que en cada generación vos te tenés que ver a vos mismo como si estuviese saliendo de Mitzrayim, la Torá nos está diciendo a nosotros que esa esclavitud es una esclavitud permanente en el ser humano. Todos los días tenemos esclavitud. Y todos los días también tenemos libertad, tenemos la capacidad de salir de esa esclavitud. ¿Qué significa eso? Es el concepto que decíamos antes. El ser humano tiene que desarrollarse día a día, tiene que superarse todos los días. Y lo que yo me supero hoy, para mí esa superación, para mí, o sea, esa misma superación mañana va a ser como una esclavitud. ¿Por qué? Porque yo me puedo seguir superando. Si yo de repente aprendí A y me quedo con la A, entonces mañana para mí la A va a ser la ignorancia. Porque podría aprender B y no lo estoy aprendiendo. Entonces yo me considero un ignorante porque me quedé en la A si yo puedo aprender B. ¿Cuál es el límite? ¿Quién te está poniendo ese límite? Entonces la persona tiene que sentirse, la palabra Mitzrayim viene de la palabra Metzarim, Metzarim son limitaciones, la persona tiene que salir constantemente de sus limitaciones, tanto de día como de noche. De día cuando las cosas le van bien y cuando la persona cree que tiene toda su vida arreglada, tiene que ser consciente que todavía él es esclavo. Hasta que no supere eso y no avance y no agregue algo más en su vida, por más que le vaya bien, él está siendo esclavo. La libertad es la superación. También cuando sea de noche también hay que recordar la salida de Egipto. También cuando nuestra vida nos lleve por caminos oscuros, por dificultades, tenemos que saber que tenemos la capacidad de salir de esas limitaciones. Entonces, ¿cuál es ¿qué es lo que a nosotros nos obstruye para poder salir y lograr esa libertad? ¿Sí? Y en realidad eso mismo que nos obstruye es el secreto, es la llave para poder lograrlo, es el ahora, es el poder de la teshuvá. Pero ¿cuál es la relación, cuál es la conexión entre el ahora y la teshuvá? Es que voy a contar una historia. Rabbi Israel Salanter, cuando él ya tenía creo aproximadamente 70 años, él dijo una vez que cuando él era joven,
Él pensó, él quería, su ambición era cambiar el mundo. Él quería cambiar el mundo. Y después se dio cuenta que él no podía cambiar el mundo. Entonces dijo, bueno, voy a cambiar por lo menos el país donde yo vivo. Después se dio cuenta que no podía cambiar el país donde él vivía y decidió cambiar la ciudad. Después se dio cuenta que no iba a poder cambiar a toda la ciudad. Entonces dijo, voy a cambiar a mi familia. Mi familia se refiere a tíos, abuelos, primos, todos. Después se dio cuenta que la familia tampoco podía cambiar. Entonces dijo, voy a cambiar, aunque sea mi núcleo íntimo familiar, que es mi esposa, mis hijos. Se dio cuenta que ni siquiera ellos podía cambiar. Entonces se dio cuenta que a la única persona que él puede cambiar era a sí mismo. Pero después que él se cambió a sí mismo, vio que esa influencia, eso influyó en su familia, en su núcleo familiar íntimo, influyó en la familia amplia, influyó en su ciudad, influyó en su país, y terminó siendo una persona influyente en el mundo entero. Es decir, que la persona cuando quiere lograr un cambio, tiene una ambición y quiere lograr un cambio en el mundo, que todos queremos, todos tenemos ganas de hacer algo grande, grandioso en el mundo, tenemos que saber que todo empieza desde acá. Si yo no me cambio a mí mismo, si yo no me reconozco a mí mismo, no reconozco mis limitaciones, entonces nunca voy a poder cambiar a nadie, ni siquiera a mi núcleo familiar. ¿Qué es lo que pasa ahora con el tema del presente? Muchos de nosotros vivimos nuestro presente como un producto y una consecuencia de nuestro pasado. Es decir, decimos, ¿qué querés que haga? ¿Qué puedo hacer yo si yo de chico sufrí tal y tal cosa? ¿Qué puedo hacer yo si yo ayer me pasó tal cosa? Y una persona me dijo eso y el otro me dijo lo otro, y mi profesor, mi maestro, mi tío, mi abuelo, mis padres, mi hermano, mi jefe de trabajo, vivimos culpando nosotros a todo el mundo y culpando el pasado, y vivimos el presente con las manos atadas, como si fuese un producto del pasado. Es decir, en realidad, cuando nosotros estamos viviendo nuestro presente, no estamos viviendo el presente. A nosotros nos robaron ese presente. ¿Quién nos robó ese presente? Toda esa gente a la que nosotros estamos culpando. ¿Yo tuve una infancia difícil? Bueno, esa infancia difícil que yo tuve me robó ahora mi presente. Porque yo no puedo ser yo, no puedo elegir con mi forma de vivir, porque yo vengo arrastrando, tengo una carga de mi pasado. ¿Y quién no tiene carga del pasado? Y muchas veces también tenemos carga, no del pasado de mi infancia, tenemos también de generaciones anteriores. Mi abuelo era tal cosa y yo heredé eso. Mis padres fueron tal cosa y yo lo heredé. Entonces vivimos nosotros nuestro presente como una consecuencia del pasado. Y ahí nosotros sentimos que nos robaron el presente, nos robaron a nosotros la oportunidad de vivir. Y como ya dijimos, el futuro yo no lo puedo vivir, no lo puedo estar viviendo, ni siquiera lo puedo planear, porque está todo en la imaginación. Entonces, ¿qué es lo que me queda vivir? Me queda hacer lo que vengo haciendo hasta ahora. Ser producto de mi pasado, volviendo a cometer los mismos errores todo el tiempo, una y otra vez, porque claro, si nunca hago una modificación, si siempre vivo lo mismo, lo que vivía antes, entonces siempre voy a cometer el mismo error, siempre voy a tropezar con la misma piedra. Voy a seguir siempre el mismo patrón y ese mismo patrón me va a llevar a los mismos errores. Eso no es vivir el presente. Eso es estar viviendo constantemente en el pasado. Y acá hay algo importantísimo en el tema de la elección. El ser humano tiene un regalo que le entregó Dios, la única creación en el mundo que tiene este regalo, que es el libre albedrío, es el poder de la elección, el poder elegir. Y esa capacidad de elegir, ¿por qué es un regalo? Porque en realidad, si yo no pudiese elegir, entonces no me podría felicitar por mis logros, ni me podría culpar tampoco por mis fallas. Porque si total yo no lo elegí, me lo eligieron por mí. Entonces, si lo eligen por mí, otras personas están viviendo mi vida. Pero cuando yo tengo el poder de elegir, cuando yo puedo tomar decisiones sobre mi vida,
y no voy a entrar ahora en los detalles de cuándo es libre albedrío y cuándo es providencia divina, porque por un lado decimos que yo puedo elegir, por otro lado decimos que Dios hace todo. Entonces, si Dios me marca en el camino, entonces ¿cuál es mi elección? Bueno, no voy a dar una clase sobre este tema, pero voy a tocarlo en paréntesis para responder si es que a alguno le surgió esa pregunta. Pasa por los temas de bien y del mal. Ahí está nuestra elección. Nuestra elección está en temas éticos y morales. Todo lo que tiene un bien y un mal, ahí está mi elección. Lo que no es ni bien ni mal es si, por ejemplo, no sé, decido estacionar en esta calle o dar la vuelta a estacionar en la otra calle, eso ya es providencia divina, eso ya lo maneja Dios. Pero las decisiones del bien y del mal, eso lo estoy decidiendo yo y estoy viviendo, tengo la capacidad y el poder de vivir mi vida. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de mi vida, en vez de tomar yo las riendas de mi vida, digamos, en mis manos, empiezo a vivir, ¿cómo se dice?, a sobrevivir la vida, en vez de vivirla, la estoy sobreviviendo. Cada día es supervivencia, es arrastrando todo lo del pasado, y a ver, bueno, hoy me levanto a la mañana, espero terminar el día bien, sin tomar decisiones. Entonces no estoy dejando la capacidad de ese regalo tan grande que nosotros tenemos de poder elegir lo que voy a hacer, lo que voy a hacer de mi vida. Entonces, ¿dónde está la elección? En el presente es poder elegir la forma en la que yo voy a vivir. ¿Qué quiere decir eso? El pasado está. Nadie dice que el pasado no existió. Nadie dice que vos te olvides de las cosas que sufriste en el pasado. Nadie te pide que te olvides lo que hiciste ayer. Pero todo lo que pasó en el pasado es una plataforma sobre la que vos vas a tomar decisiones el día de hoy. Es decir, si yo tomo el pasado para decir, ok, todo esto ya lo tengo, hago un balance, ¿sí? Jode Elul, mes de Elul, hago un balance de todo el pasado. Digo, esta es la situación actual. Esto es lo que yo tengo ahora acá en mis manos, ¿sí? Esto es lo que yo tengo para poder formar acá, tomar la rienda de mi vida y empezar algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo en el presente. Entonces yo estoy eligiendo. Pero si yo no hago eso y permito que el pasado capture y me robe el presente, entonces me están robando también a mí la posibilidad de elegir. Y eso es vivir el presente. Vivir el presente es saber dónde estoy parado, pero tomar decisiones. El presente nadie me lo puede quitar, es lo único que yo poseo, lo único que yo tengo, porque el futuro todavía no llegó y el pasado ya pasó. Lo único que yo tengo, mi capital, ¿cuál es? En términos de tiempo, es el presente. Ahora yo voy a elegir qué voy a hacer con este presente. ¿Me voy a quedar llorando por todo lo que pasó o voy a reaccionar y voy a llevar mi vida hacia adelante? El Rambam, Maimónides, tiene una serie de libros, se llama Mishneh Torah, libros de Alajá, y ahí tiene también Ilhot Teshuvah, ¿sí? Ilhot Teshuvah son las alajot relacionadas con la Teshuvah, con el retorno y el arrepentimiento. Rambam dice, ahí en el Ilhot Teshuvah, y muchos comentaristas se preguntan por qué Rambam lo trajo en el Ilhot Teshuvah y no lo trajo como algo, digamos, como la base de todo el libro. Él dice que el núcleo del judaísmo, el pilar del judaísmo, la base y el pilar del judaísmo es el libre albedrío, el poder de elección, el poder elegir. Entonces la pregunta que se hacen los comentaristas es, todas las mitzvot es eso, si yo elijo o no elijo ponerme tefilín o no elijo ponerme tefilín hoy, es mi elección. Entonces, ¿por qué el Rambam lo trae como el pilar del judaísmo en las leyes de Teshuvah y no en el resto de las mitzvot, como la base de todos los libros que tocan temas de halajá? Entonces, la respuesta está que en todas las mitzvot, el tema de la elección le da un propósito a la mitzvah. Es decir, yo me puedo poner tefilín porque así me mandaron mis padres, o puedo ponerme tefilín porque yo elegí ponerme tefilín. Entonces, si yo elijo ponerme tefilín, entonces le estoy dando un sentido a la mitzvah. Pero si yo me pongo tefilín porque me los puse sin elegir ponérmelos, entonces estoy cumpliendo con la mitzvah, pero tiene una carencia. La carencia es que no le puse yo la intención y las ganas y la elección
de ponérmelo nuevamente como una persona que uno lo para en la calle y le dice, ¿te querés poner tefilín? Y la persona dice, ¿sabes qué? Estoy apurado, pero me voy a poner tefilín. Él está eligiendo ponerse tefilín. Pero en realidad no es un ítem, digamos, esencial en la mitzvah. Si yo lo hago porque lo hago, pues estoy acostumbrado a hacerlo, entonces la mitzvah la estoy cumpliendo igual. No así en la teshuvá. La teshuvá, el hecho de elegir, la elección en la teshuvá es la mitzvah entera. Es todo el concepto de la mitzvah, porque si yo, no existe hacer teshuvá sin elegir hacer teshuvá. No existe retornar a Dios, decir yo quiero acercarme, quiero conectarme con Dios, sin antes haber elegido poder hacerlo. Entonces por eso Maimónides trae, en las leyes de teshuvá ya nos habla a nosotros del poder de la elección, del poder del libre albedrío, del poder elegir qué es lo que yo voy a hacer. Y en el poder de elección está todo el concepto de la teshuvá. ¿Y cuál es ese concepto? Es el poder de la hora. Porque lo de ayer yo no lo puedo elegir, y lo del futuro menos. Lo que sí puedo elegir yo es el ahora, es el presente. Hay una historia de un yehudí que le dieron prisión perpetua, ¿sí? Él iba a estar en prisión toda su vida, no sé qué hizo, cuál era el motivo, una historia verídica, y a él le habían dicho que él una vez al año podía salir de prisión, una sola vez, él podía elegir qué día en el año, que él podía salir por un día y volver después a la noche. Entonces él le hizo una pregunta al Radbaz, ¿sí? El Radbaz vivió en España en el finales del siglo XV, principio del siglo XVI, y él tiene un libro, un Shut, Shelot Utshuvot de Radbaz, son preguntas y respuestas de Radbaz. Y él cuéntale una historia, digamos, una respuesta en realidad de alguien que le preguntaba, ¿qué día elegir? Yo estoy en prisión, ¿qué día elijo salir? ¿Puedo elegir? ¿Qué elijo? ¿Un Shabbat? ¿Elijo Yom Kippur? ¿Elijo Rosh Hashanah? ¿Elijo Pesach? ¿Qué día elijo en el año? ¿Sí? ¿Qué día me conviene elegir para salir de prisión? Y la respuesta del Radbaz fue terminante. Hoy. Hoy es el día que vos tenés que salir. ¿Qué quiere decir hoy? Para salir de prisión hay que aprovechar la oportunidad. Es el momento. Y es un mensaje muy profundo. Nosotros todos los días estamos en prisión. Y estamos en prisión de nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, nuestra historia. Y la oportunidad de salir de la prisión no es mañana o pasado dentro de un año para alguna festividad, o cuando llegue Rosh Hashanah y voy a salir de mi propia prisión personal. Para salir de prisión, el día es hoy. Hoy tenés que salir. El hoy, el presente, es lo único que tenés. Porque mañana yo no sé qué va a pasar. El hoy es lo único que yo poseo. Y ese es el mensaje que nos dio Radbaz con esa respuesta. La teshuvá significa, volviendo al tema, ¿cuál es la relación entre la teshuvá y el ahora? La teshuvá significa responsabilizarse por nuestras vidas, es tomar las riendas de nuestras vidas. Y por eso bien dicen nuestros sabios que la palabra ahora, cada vez que la Torá toma la palabra ahora, se está refiriendo a la teshuvá. Porque la teshuvá no es únicamente yo hice ayer algo y hoy me arrepiento y nada más. Teshuvá es lo que cada persona hace en cada instante, en cada momento de su vida, cuando él en el presente decide tomar las decisiones y encaminar su vida en el camino del bien. Y eso está relacionado principalmente con el mes de Elul. Porque cuando nosotros estamos concluyendo un año, estamos terminando un año y hacemos un balance y decimos, el propósito de mi vida, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero como yehudí, como judío? Viene Elul, viene Rosh Hashanah, el templo se llena, Yom Kippur más todavía. Y bueno, es verdad, el día del perdón, ¿quién no quiere recibir perdón? ¿Quién no quiere perdonar y ser perdonado? Y la verdad que el perdón es un regalo que Hashem nos da a nosotros, el poder perdonar y el ser perdonado. ¿Qué regalo más lindo que cuando una persona, que saber que no somos perfectos y que Dios reconozca nuestra imperfección y que a la vez nos dé a nosotros una segunda oportunidad? Y no nos dio una segunda oportunidad únicamente 120 días después del becerro de oro. Dios, ese Yom Kippur, el primer Yom Kippur que Dios nos dio,
lo volvió, hizo copy-paste, vieron, copiar, pegar, en todos los años de nuestra, que va a durar la humanidad. ¿Sí? Inclusive en la llegada del Mashiach va a haber Yom Kippur. Y ese es lo más valioso, lo más lindo que tiene el judaísmo, es la capacidad de perdonar. Dios nos perdonó a nosotros por la transgresión más grande y más grave que nosotros podríamos haber cometido frente a Él. Y nos perdonó. Y nos perdonó y nos dijo, a futuro los voy a seguir perdonando todos los Yom Kippur. Todos los años cuando llegue Kippur los voy a seguir perdonando. Porque Hashem, Kerrahum, Behanun, los 13 principios de fe, que en Yom Kippur lo decimos 26 veces, perdón, no los 13 principios de fe, los 13 atributos de misericordia, que en Kippur lo decimos 26 veces, significa que Hashem, cuando las dos primeras palabras, Hashem, es yo soy Hashem antes de tu pecado, yo soy Hashem después de tu pecado. Es decir, yo no cambio. Y para mí, tu pecado no te hace a vos peor o mejor. Vos seguís siendo mi hijo. Para mí, en cuanto a, digamos, en lo sentimental, vos seguís siendo mi hijo. Por eso llega Yom Kippur y estás perdonado. Y ayer nos dijo eso en el primer Kippur. Es la capacidad de perdonar y la capacidad de ser perdonado. Todos queremos. Pero cuando llega el mes de Elul y empieza una cosa que no dije al principio, durante el mes de Elul se toca el shofar todos los días. No es obligado, o sea, no es la mitzvah del shofar de Rosh Hashanah, pero sí está la costumbre de escuchar el shofar todos los días del mes de Elul. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en ese primer Elul, en ese día en el que Moshe subió al Sinai, con las segundas tablas, para que Hashem haga de vuelta, renueve el pacto, renueve esa unión con el pueblo de Israel que terminó en Yom Kippur, todos esos días que Moshe estuvo en el Sinai, se hizo sonar, se tocó el shofar en el campamento de los Yehudim para recordarles ese primer pecado del becerro de oro. Es decir, el pueblo no se quedó con el pecado únicamente, sino actuó. Actuó en ese momento, dijo, hoy ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es verdad que llevamos la mochila del becerro de oro y podríamos reincidir, pero ¿qué es lo que puedo hacer yo hoy para manejar y decidir qué va a pasar con mi vida? Voy a hacer sonar el shofar. Voy a escuchar el shofar, eso me va a recordar a mí que yo no puedo volver a ese pasado, me va a recordar a mí el apego, la unión que yo tengo con Dios, y yo voy a decidir que en mi vida eso no va a volver a pasar. Lo del becerro de oro no va a volver a pasar. Esa es la acción que hizo el pueblo de Israel todos los días, además del arrepentimiento, de la teshuvá y todo el combo de cosas cuando Moshe subió al Sinai, hicieron sonar el shofar. Ese es el poder de la hora. El poder de la hora es más, vamos a ir más profundo todavía. Si el pasado no logra robarme el presente, si yo a raíz de lo que me pasó, lo que vengo arrastrando en mi pasado, logro cambiar mi futuro para bien, entonces todo ese pasado habrá valido la pena. Todo habrá valido la pena porque me llevó a mí a reaccionar y a tomar una decisión en mi vida para mejorar y para cambiar y para desarrollarme y para perfeccionarme, para refinarme. Entonces todo valió la pena. Pero si el pasado me roba mi presente, si yo hoy sigo con las manos atadas llorando el pasado sin tomar acción, ¿sí? en mi vida, sin tomar las decisiones hacia donde yo quiero llevar mi vida, entonces el pasado va a seguir viviendo también mi presente y seguramente también el futuro, y ganó mi pasado. Ese es el poder de la teshuvá. Cuando llega Elul, cuando llega Rosh Hashanah y pensamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi teshuvá? Mi teshuvá es vivir el hoy. El pasado ya no está. Las transgresiones que hicimos en el pasado tampoco están, ya están en el pasado. Lo que Dios nos pide, es verdad que, como dijimos antes, lo básico de la teshuvá es el arrepentimiento de lo que uno ya hizo. Pero lo más profundo de la teshuvá es vivir el presente de la manera que tenés que vivir. Cuentan, con esto voy a terminar, una historia, seguramente todos conocen acá, o muchos conocen, a rabino Jonathan Sacks. Jonathan Sacks es rabino en Inglaterra, le pusieron rabino Lord Jonathan Sacks. Él cuando era joven estudiaba en la Universidad de Cambridge,
y él tenía, no sé, comienzo de su juventud, 20 y pico de años, viajó a Estados Unidos para entrevistarse con líderes judíos de todo tipo de líneas. Él no era una persona, un muchacho religioso, y él quería saber, entender las diferentes, no sé, líneas, pensamientos, filósofos judíos que había en esa época en Estados Unidos. Para eso agarró, se alquiló una casa rodante y se recorrió todo Estados Unidos, hizo una lista de por lo menos 50 personas, líderes judíos de esa época, y se entrevistó con cada uno para ver qué pensaba. Tenía una serie de preguntas, era una persona, los ingleses son muy ordenados, tenía una lista de preguntas que le iba haciendo a todos, y así él iba a sentir un poco de diferentes no sé, opiniones, pensamientos, siempre dentro de lo que era el marco judío. Una de esas personas fue el Rebbe de Lubavitch. Él pidió una cita con el Rebbe, se sorprendió porque él lo cuenta, hasta el video de eso. Él se sorprende porque el Rebbe le dio una cita a la madrugada, 2, 3 de la mañana. Cuando todos lo atendían de día, el Rebbe lo atendía de noche. Bueno, él se sienta frente al Rebbe, saca la lista y empieza a hacerle todas las preguntas. ¿Dónde estaba Dios en el holocausto? ¿Qué piensa él? Eso fue en el año... creo que fue en el 68, por ahí, qué piensa de Israel y qué... un montón de preguntas, y el Rebbe le iba respondiendo todo hasta que él termina. Le dice, bueno, muchas gracias, Rebbe, me respondió todas las preguntas. El Rebbe le dice, espera, ¿te puedo hacer ahora? Vos me preguntaste me hiciste muchas preguntas, ¿te puedo hacer yo una pregunta nada más? Sí, cómo no, le dice. Entonces el Rebbe le dice, decime, ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo vos para los judíos de la Universidad de Cambridge? ¿Qué estás haciendo vos por los judíos, por los jóvenes judíos de la Universidad de Cambridge? Entonces en ese momento Rabino Jonathan Sacks empezó, bueno, mirá, en realidad en la situación en la que yo me encuentro ahora, y iba a terminar digamos, él le quería decir a Rebbe, seguramente, no sé, porque no terminó la oración, pero quizá le quería decir a Rebbe, no sé, yo ahora no me encuentro en una posición de poder ir a influenciar en otros jóvenes, etc. El Rebbe lo interrumpe y le dice lo siguiente. El Rebbe no solía interrumpir a la gente, pero a él lo interrumpió y le dijo, un yehudí, una persona no se encuentra en una situación, se introduce en una situación. Uno no puede decir yo me encuentro en tal situación, uno se introduce en esa situación. ¿Qué quiere decir? Con esto le dio un mensaje, eso dice el Rabino Jonathan Sacks, que hoy es, ¿cómo termina todo esto? Es que el Rebbe le dijo, yo veo en vos que vos podés ser rabino de rabinos, o sea, vos podés ser maestro de maestros. Entonces, empezá a descubrir tu potencial y empezá a aplicarlo, porque vos tenés un futuro increíble dentro del pueblo de Israel. Bueno, hoy el Rabino Jonathan Sacks es conocidísimo en el mundo entero por sus libros, por sus mensajes. Tiene su página en internet, si quieren lo pueden seguir, es espectacular. Pero lo interesante acá es esa respuesta del Rebbe. Una persona no se encuentra en un lugar, una persona se introduce en una situación. Es decir, lo que pasó ya pasó, pero el presente, lo que vas a hacer vos hoy, si vos decís yo hoy me encuentro en tal cosa y por lo tanto yo no puedo, no, entonces vos ya te estás introduciendo en esa situación. Si vos crees que no podés influenciar a los judíos de esa universidad para que sean mejores personas, mejores judíos o lo que sea, es porque vos te estás introduciendo en esa imposibilidad. Pero si vos te introducís en la posibilidad, o sea, si vos te sentís que sí lo podés hacer, entonces lo vas a lograr hacer. Es decir, viví el presente por elección. Elegí cuál va a ser tu presente, cuál va a ser tu próximo paso ahora, próximo futuro en realidad, pero cuál va a ser tu paso ahora, en este momento. Eso es lo que vos tenés que hacer. Y ese es el concepto de la teshuvá. El beatá, ela teshuvá. La palabra beatá y ahora, dice nuestro sabio, dice el Midrash, la palabra de ahora, ese es el concepto de la teshuvá. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a habilitar, bueno, en realidad pueden habilitar sus micrófonos, creo. A ver. Invitar. No. Bueno, pueden, si quieren, abrir los micrófonos y hacer las preguntas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante.
No sé si tengo que, a ver si alguien... Ahí Se está. puede deshabilitar, Ah, yo bueno, pude. perfecto. No sabía, no entiendo mucho de esta tecnología, así que